Dominicana, empresario, productor, conductor de radio, comunicador dominicano con casi 30 años ya al servicio de la radio y sobre todo que ha ganado el premio Casandra 2008 como locutor del año al micrófono de oro como presentador de noticias de televisión en el 2010. Esa voz inconfundible que estaban escuchando es Reinaldo Infante, que hoy tenemos el placer de tener en cabina por primera vez. Muy buenas tardes, Reinaldo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, un gusto estar aquí, compartir con ustedes. Qué difícil, ¿no? Okay. Mi primera pregunta. ¿Y ahora qué sea? ¿Y ahora, Carlito? Mi primera pregunta. Usted da clase, ¿verdad? No. Para que nos puntemos. No, de una vez, ¿por qué entonces? Desde ahora. La primera pregunta que tengo para ti, ¿tú cantas? Canto. Yo sabía que un bajo natural, natural. En el baño. No. Tú sabes que me pasó algo muy curioso. Yo estaba trabajando en el doblaje de unos cómics. Yo era la voz de un personaje, de un superhéroe. Totalmente, lo puedo ver. Y entonces en el episodio número 52 me dice el director de doblaje que me tocaba cantar el tema principal de estos dibujos animados. Cantar, yo. Claro. Bueno, pues tuve que tomar clases de canto, porque eran dos opciones. O dejaba la serie ahí y me canto. faltaban por grabar 150, lo cual estaba chévere, claro. o aprendí a cantar. Aprendí a cantar. No, pero por tu voz, o sea, naturalmente, como yo sí canto, es bajo, digo yo, es bajo, es un barítono tirando hacia allá, o sea, entre bajo y barítono, va por ahí. Digo yo, mira, me encanta. ¿Cómo comienza la locución en tu vida? ¿Cómo llega? ¿De accidente? ¿De necesidad? ¿Cómo? Sí, hay como una especie de combinación de todo eso. Cuando estaba en esa etapa de la pubertad, yo estaba hablando así, entonces de repente. Entonces yo estaba diciendo, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, todo el mundo gozaba conmigo, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Pero luego, 2 o 3 años, ya la voz, el tono, nuestro tono y nuestro timbre es natural. Es decir, es una composición del grosor de las cuerdas vocales, los labios, la posición de la lengua, los dientes, los resonadores, todo eso interno, eso te lo da la naturaleza. Entonces mi papá tenía un tono así grave, algunos de mis tíos también, por lo tanto, la voz que tengo viene de parte de la naturaleza. Pero entonces eso hay que formarlo, ¿no? Eso hay que ponerle una especie de camino. Pero entonces sí, en el Politécnico, en el que yo estudié ahí, en Villa Duarte, pues me tocaban en la época de bachillerato, en las obras de teatro, todos los papeles que eran así como el papá, el policía, el juez. Sí. El fuerte. Exacto, entonces El como que daba los boches. eso, pero era básicamente por la voz. Por la voz. Entonces luego como que una cosa fue dando la otra. A mí me interesaba mucho en la universidad. Yo quería estudiar arquitectura, pero luego no pude ir por ahí, estudié administración, porque me gustaba mucho la comunicación estratégica. Y al final dije, bueno, trabajando comunicación corporativa, de repente se me va a pegar algún día hacer un algo. Y estudié por cultura general locución, es decir, como por cultura, por si lo necesitaba. Y entonces trabajaba en un banco. Para esa época tenía yo 18 años, 19 años. ¿Tú eras el que cobraba? Porque era muy chulo decir, mire, no, usted yo tiene hacía, una deuda, yo hacía algo más chévere. Yo era el que hacía las tarjetas de crédito. Eso es chévere. Todo el mundo la coge. Sí, dice la mujer es más fácil. Porque la mujer por el oído dice, usted necesita comprarse unos zapatos, un vestido. Estoy aquí esperándote con tu tarjeta. Yo voy a ir para... Pero él la hacía, no era que te llamaba por receta. O en el supermercado, Malena, por favor, pasar a caja. Bueno, entonces nada, escuchando entonces yo una estación de radio, en esa época yo era fiel oyente de La Nota Diferente. 95, había un programa que lo manejaba J.M. Hidalgo. En uno de los breaks de comerciales yo llamo para responder una pregunta que ellos habían hecho. Entonces, entonces J.M. me dice, ¿tú eres locutor? Y yo le dije, bueno, yo estudié locución, pero yo no soy locutor. Y entonces él me dijo, pasa por aquí. Entonces dije yo, pasa por aquí. Déjame ir. Y cuando llegué, bueno, pues JM me esperó en el parqueo de Teleantillas con una solicitud de empleo, diciéndome, yo estoy buscando jóvenes que no tengan experiencia para la plantilla nueva de locutores de la emisora. Dedícale unos pensamientos a ver qué tal.
Y yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Yo sé que en 20 años yo me voy a preguntar, Y sí. ¿Y sí? Entonces le dediqué unos pensamientos y llamé a JM. JM, sí, me dio el horario de las 11 de la noche. Entonces yo iba al banco de 8 a 5, a la universidad de 6 a 10 y estaba entonces en la nota diferente de 11 a 3 de la mañana. Wow. Y así entonces yo arranqué en el mundo de la locución de manera formal. Wow. Mira qué cosa. ¿Y en qué momento fue que, bueno, que está difícil ahora yo hablar así porque ¿Qué momento? ¿En qué momento? No, pero va bien, tú estás bien. ¿En qué momento fue que usted dijo, bueno, ya lo del banco se va, ya yo me voy a dedicar de entero a la comunicación, a la radio? Usted dijo, ya ¿se lo puedo decir? Sí, por favor. Le di banda a todo lo otro. Eso. Y me voy a dedicar a eso. Bueno, yo estaba durmiendo literalmente entre 2 y 3 horas diarias. No, que no es fácil. Y ya llevaba, tú sabes, como un poco, aunque estaba la juventud y los de 8 a 5. Hay que levantarse como a las 6. Presionado. Y entonces mi papá me dijo un día, ven acá, mi hijo, ¿tú tienes alguna mujer embarazada? ¿Hay algún problema que tú tienes que resolver? Tú así no vas a llegar muy lejos, ¿eh? Entonces yo ahí tomé la decisión. Okay. Por supuesto, concluí mi proceso de la universidad, terminé toda esa parte y sí me dediqué ya por entero a lo que es mi carrera de comunicación, de locutor. Entonces, para esa misma época, luego conocí entonces a un ángel que me cambió la vida, que es mi esposa. La conocí en la universidad y cuando ella me dijo que sí, al otro día en la emisora me ofrecieron cambiarme de horario. De la noche, de la madrugada para el día. Entonces yo dije, esta mujer es la correcta. Trae la suerte. Llegó con bendición. Llegó con bendición. Porque la bendición va con el horario bajo el brazo. Llegó con bendición. Me encanta. Entonces ahí ya, y sí me dediqué ya por entero, al estar ya trabajando en las mañanas, pues comencé a trabajar ya como locutor comercial. Y ya una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Primero un comercial, luego otro, y así entonces desarrollé una carrera como locutor comercial en paralelo a la radio. Bueno, levantando la mano, por favor. De que ayúdeme. Para que no se me pise. Bueno, aunque mucha gente tal vez no lo va a utilizar porque dirá, bueno, yo no tengo esa vocación de ser locutor, pero me gustaría saber de un locutor profesional, ¿cuál es la importancia de nosotros aprender a modular nuestra voz, a entender nuestra voz y aprender a mejorar nuestra forma de comunicarnos ante la sociedad? Buenísima pregunta y está muy bien conectada con lo que estamos viviendo en este tiempo. Antes era opcional tú ser público. Si tú decidías trabajar en un medio, tú trabajabas en la radio, trabajabas en la televisión y eras una persona pública, o eras un político, tenías una vida pública. Eras una persona pública privada. Exactamente, pero lo que tú hacías era público, ¿no? Tú lo hacías público, tu trabajo era público. Sin embargo, en este tiempo ya no es opcional. Cada uno de nosotros tiene redes sociales, sube videos, conversaciones, somos todos entes públicos. ¿Qué ocurre? Que para tú lograr el propósito básico de la comunicación es que el otro te entienda, bueno, pues ahí es donde cobra una importancia vital tener, por supuesto, una correcta pronunciación y hablar para que se pueda dar esa combinación de la comunicación asertiva, decir lo que yo tengo que decirte, pero lo más importante, que tú me entiendas. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos un repaso rápido por la radio nuestra, o por los medios digitales en República Dominicana, una persona de República Dominicana sí te puede entender. Sí. No necesariamente una persona que esté en Chile, en Argentina, en Colombia. Entonces ahí es donde surge la distinción de cuando tú eres un profesional del micrófono. Tú estás hablando para que tus panas sean los que te escuchen, o tú estás hablando para un mercado mucho más amplio. Ustedes tienen un programa diario. Ustedes pueden elegir, y no está ni bien ni mal. Ustedes pueden elegir, yo le voy a hablar a República Dominicana, listo, y está chévere. O quiero hablarle a Latinoamérica. Yo prefiero hablarle a 10 millones de habitantes o quiero hablarle a 540 millones. Tú eliges. Y eso es lo que hace un profesional. Entender cuál es el mercado y en qué tono debo hablarle.
Sí, no sé si logro responder ahí Sí, con claro, esta tu claro. pregunta. Sí, no, y el que Perfecto. lo sintió como Morfeo dándole las 2 pastillitas a Neo de hijo. Azul o roja. Porque dio una cátedra que parecía que yo tenía que elegir. Sí, yo quiero la de más gente. Dame los 600. Quiero. Sí. Me suena como que me gusta. Y quiero hablar bonito. Pero en esta parte algo que me generó mucha curiosidad y mucha duda era la parte del doblaje, justamente, Sí. en este caso en el cómic que estaba trabajando. Pero muchos escuchamos a los artistas, a los músicos, que mencionan esa importancia de conocer el instrumento, Por que al final supuesto. es la voz. Claro. Entonces, en este caso, como Reinaldo, como usted, en el caso de hacer un spot publicitario, que debe ser muy diferente a un Sí, doblaje, totalmente. ¿cómo es esa preparación? ¿Qué reto conlleva una oferta y la otra? Claro. En encontrar, porque obviamente conocemos su voz, pero cada uno tiene que tener un tinte distinto. Sí, sí. ¿Cuál Buenísimo. sería? La locución, lo que se conoce como locución comercial, y ya en este tiempo el trabajo como voiceover, Exacto. nos lleva al mundo de la especialización. Una cosa es lo que ustedes hacen aquí, en radio, ustedes están comentando, están hablando, es una conversación. Pero cuando tú estás en una cabina de un estudio de grabación y vas a hacer un comercial, tu acercamiento al micrófono es distinto de acuerdo al tipo de proyecto en el que tú estás involucrado. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un doblaje de una película. ¿Cómo entendemos cómo sería la voz para el doblaje de una película? Si tú ves la escena, es una conversación que se da con una cercanía y con una proximidad. Por lo tanto, yo no te voy a gritar. Aunque yo tenga las líneas escritas, yo no te voy a gritar, porque es como que te lo estoy diciendo, te lo estoy hablando. Por lo tanto, la proyección de la voz que yo hago no debe ser mayor a la proyección de la voz que tengo en una conversación íntima. Entonces yo considero el micrófono como el oído del personaje. Por lo tanto, no te voy a gritar, te voy a hablar cercano. Eso es como una especie de punto de partida. Luego está lo que es la intención. Entonces, si la persona está llorando, ¿qué elementos en mi cuerpo yo puedo utilizar para que me lleven a ese estado emocional sin yo estar rompiéndome por dentro? Entonces, eso yo lo acompaño de una respiración. Por ejemplo, si la escena es de mucha agitación, ¿cómo es mi respiración cuando yo estoy agitado? Rápido, ¿verdad? Llegué tarde. No ponen a correr. Eso, ni siquiera tengo que correr, porque si estoy corriendo, ¿qué hago? Yo estoy en el mismo sitio, sin embargo, lo que tú estás escuchando es el reflejo de lo que está pasando en la pantalla. Es decir, es irte colocando poco a poco. Una narración de audiolibros, por ejemplo, donde tú tienes un narrador principal, que puede ser un narrador omnisciente, es decir, una persona que es como el ojo de Dios, que lo ve todo desde arriba. Eso es lo que tú te soñaste anoche, es ese narrador que lo ve todo desde arriba. Entonces, ese narrador dice, y de repente, ella llegó, estaba asustada, y dijo, es decir, ese es el narrador que está viendo todo lo que pasa desde fuera, pero luego viene entonces el personaje femenino. Y como yo, como hombre, hago una voz femenina. No tengo que poner la voz de mujer, pero sí debo identificar características en ese personaje para darle a mi voz ese matiz. Entonces, el narrador dice, y de repente ella llegó, abrió la puerta y le dijo, hola, llegas tarde, ¿por qué? Yo no puse mi voz femenina, simplemente le di a ese tono una cadencia distinta. La dulzura. Y va, y luego, ¿sabes? ¿No? Cada texto te va diciendo, cada palabra te va diciendo cómo quiere ser pronunciada. Es algo así como ver los textos más allá de lo que son, ¿no? Es como leer entre líneas. Y ahí entonces entra, por supuesto, la formación. Formación en actuación, formación en interpretación, conocer las características de los diferentes modelos que uno está trabajando, ¿no? Hay un meme muy famoso de una chica que empieza, como una gordita que empieza a gritar, pero no sale nada. No sé si tú lo has visto, muy común. Es como, entonces quiere gritar, pero no lo hace. O sea, solamente es como esa emoción así. Quiero saber qué proyecto, porque tú no voceas, eso yo lo sé. Entonces, ¿cuál fue ese proyecto que tú recibiste? No, de que, no, se oye en toda la jungla. No. Entonces, ¿cuál fue ese proyecto que tú dijiste, como esa chica que hace ese meme? Yo te lo voy a buscar para que tú sepas cuál es. Mira,
Qué buena pregunta, qué chévere. La verdad es que me ayuda que yo tengo mala memoria y voy borrando proyectos. Eso me ayuda porque me permite disfrutarme lo que viene. Yo he podido participar en eventos y en proyectos chulísimos. Cuando me llegó, por ejemplo, el primer doblaje que hice para Netflix, me lo gocé, me lo dio, wow, qué chévere. O cuando grabé algo para Google, wow, qué chévere. O cuando una marca dominicana me dice, Rey, yo quiero que tú seas la voz de mi marca. Me lo gozo y me lo disfruto. O cuando tengo la oportunidad de experimentar en un proyecto nuevo, en un proyecto distinto. Por ejemplo, ahora yo estoy involucrado en lo que es audio description, que es describir las películas para los ciegos, que se está ahora mismo colocando en todas las plataformas. Cada vez que yo tengo esa oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto, que me va a permitir conocer una especialidad nueva, para mí es como ese momento de wow, De nuevo. qué chévere, porque los proyectos van y vienen, tú sabes, la dinámica precisamente, si yo me quedo en wow, cuando yo, no, pasó, chévere, me lo gocé, lo cobré y a lo que sigue, tú sabes, y eso me permite estar cada día con una hoja en blanco, a ver qué me trae de nuevo este Un día. disfrute de todo. Sí, Viviendo el totalmente. presente. Hay Sí, un sí. asunto que viene con ese estilo de voz. Usted sabe que nosotros lo que hablamos así como que encantamos, ¿no? Pero lo Eso es natural. Es natural, es algo que, uno wow, piensa uno que no son- lo quiere, que pero son bueno. guapos. Pero de repente, y claro, y te pregunta, pero de repente, ahora el Juango de aquí, que priva como en gracioso y cosas, El quiere crush. cuidar su voz. Ok. Y yo quiero ahora guiarla por el buen camino, la buena dicción, todo eso. Para hacer ese tipo de cosas, yo tengo que dejar de comerme mi chicharrón, mi fritura. Nunca. Usted deja de comer algo. Bueno. El agua tiene que ser de una temperatura. Explíqueme Evian. más o menos la alimentación. Deja de ¿Cómo- gritar en las fiestas. Exacto. ¿Cómo es ese asunto? Porque para ver si yo lo beber. pienso. No, lo que tú hiciste ahorita con el cuadrangular, que te lo gozaste así como internamente, Ajá. ahí, Ok. es decir, no maltrates tus cuerdas vocales. Tu activo Ok. principal. Es decir, un pianista no puede ser carpintero. No friegan. Correcto. No friegan en su casa. no. Es decir, un Yo quería ser pianista, pianista por eso. El activo principal. Yo quería ser Ni pianista por eso. trapea, Sí. ni trapea. un No, pianista eso. cuida sus manos. Entonces, los que trabajamos con la voz, primero tenemos que cuidar el instrumento. Y ahí entra respirar bien, hidratarnos de forma adecuada, entender que el café me deshidrata. Yo soy cafetero. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tomo café y luego tomo agua. Bien. Para no sentirme deshidratado. Comidas picantes, por ejemplo, yo las evito Ay, somos Maltratan. dos. Te porque pone a dudar. a mí me provoca, no me sienta bien. Entonces, me provoca algo de irritación. Entonces, identifica qué no te hace bien. Luego sí está, y es importante, ese cuidado que tú le das de forma natural y los hábitos que tú tienes. Es decir, no gritar, pero tampoco no hablar de más. Y el dominicano, eso es difícil, porque nosotros hablamos y hablamos. Entonces, hay momentos donde debemos callarnos. Cuando vamos al play, en vez de querer gritar, tú te le acercas a la persona o le mandas un mensajito. O en una discoteca, mándale un mensajito. Porque al final tú tienes que trabajar y al otro día la garganta te va a pedir factura. Dormir. Es importante dormir, es importante descansar. Por ejemplo, cuando yo tengo jornadas de narración de audiolibros, que son jornadas de 4 horas, sentado, enfocado en ese proyecto. Si lo grabo en la tarde, después de almuerzo, yo me tomo una siesta de 21 minutos. No más de ahí, 21. Y cuando me levanto, ya estoy totalmente descansado y listo. En las mañanas, pues hago sí el ejercicio de ir haciendo, antes de yo verbalizar algo, pues sí voy jugando un poquitito con las cuerdas vocales. No comenzar, tú sabes, en frío. Pero básicamente es eso. Hidratación, sumamente importante. Como fruta es muy buena la manzana verde para nosotros, los que trabajamos con la voz. Si tengo algún proceso gripal, por ejemplo, es bueno en la noche, antes de acostarte, agua tibia con sal, hacer algunas gárgaras y después de ahí no hablar nada. Es decir, que eso sea lo último que tú hagas. Sirve para desinfectar y te relaja bastante las cuerdas vocales. Cosas así, es decir, no es muy complejo, tú sabes,
Pero, si vas a grabar, por ejemplo, el comer mucho, eso, es decir, el llenarte. Ya te jodiste. Es decir, No, estoy comiendo poco, está bien. Está bien, yo me adapto ahí. charroncito es bueno, por supuesto. Pero él te dio la excusa. Pero no me quitó el chicharrón. Bueno, le voy a hablar de algo, de una experiencia que tuve. Sabemos que el mundo siempre va avanzando y he escuchado algunas empresas que ya están empezando a utilizar voces sintéticas o voces generadas por inteligencia artificial. Entonces, cuando le digo que le hablo desde la experiencia, me llamaron, mira, lo vamos a grabar con inteligencia artificial, pero como que estamos viendo a ver si tú lo haces más económico. Y yo, pues con Dios y la Virgen y la inteligencia. Entonces, me gustaría saber qué usted opina sobre estos avances, si son si es una herramienta, si es un avance natural de la tecnología o esto llegó para ser una amenaza para la profesión. La inteligencia artificial llegó. ¿A dónde va a parar? Nadie sabe. Lo que sí sabemos que es parte de la evolución de la rueda. Todo arrancó con la rueda y la rueda ya va por ahí, la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los retos que nos supone? Nos supone unos retos como lo supone para el abogado, como lo supone para un médico que lo que hace es que da un diagnóstico, para una persona que solamente redacta. Es decir, nos ofrece una serie de retos que nos invitan a revisarnos como profesionales. Es decir, ¿cuándo yo no voy a ser sustituido por la inteligencia artificial o por la tecnología? Cuando mi trabajo es tan valorado que ellos me quieren, que ellos me necesitan. Cuando tú conectas con una marca y entiende el valor que tú tienes como voz para esa marca, pues lo va a pensar 2 veces para hacerlo con inteligencia artificial. Porque le podrá salir más barato, pero el efecto será el mismo. Entonces ahí es donde entra eso que tú le aportas a la marca, lo que tú le aportas a tu cliente. ¿Cuál es la realidad? ¿Será la inteligencia artificial tan potente y tan cercana o parecida a la voz humana que todos seremos sustituidos? ¿Habrán trabajos que sí? Hay trabajos que sí van a ser hechos por la inteligencia artificial. Hay otros que no. Que se requiere de esa humanidad. Amazon Prime, por ejemplo, tuvo una experiencia y dobló una serie completamente con voces sintéticas. Pero tuvieron que sacarla del aire. ¿Por qué? Porque la serie se le cayó. Sí. Imagínate cómo tú le pones conexión. un doblaje a un perro. Un perro, tuviera la imagen de un perro y el perro dice, sí, por favor, es decir, entonces tú como humano dices, pero ¿qué es La parte humana, la parte de esto? conexión no está. Exactamente. Llegará el momento donde ellos vayan revisando y ajustando. Claro que sí, lo están haciendo. Desde el 2017 yo le he dado mucho seguimiento al tema de la inteligencia artificial y he visto parte del proceso y he conversado con desarrolladores de inteligencia artificial. Y probando una de estas plataformas hace algunas semanas, ellos ya identificaron que lo que hace más humana una voz sintética o que suene un poquitito más, ¿dónde está? En la cadencia, en las melodías, en la respiración. Entonces, hay algo que está muy estudiado por lingüistas desde hace muchísimos años, que son los tonemas y los grupos fónicos. Los tonemas es esa melodía al final de un grupo fónico que tú le pones a esa frase, ya sea hacia arriba o hacia abajo, que lo dicta precisamente el punto, la coma, el signo de admiración, de interrogación. Cuando tú terminas, de acuerdo al signo que tiene, hay una melodía natural que el humano le pone. Eso es investigación de 1930. Entonces, ¿qué dice la inteligencia artificial? Pero si este texto tiene una coma, yo voy a poner a que la voz haga hacia arriba. ¿Qué significa eso para el oyente? Que hay algo que continúa después de esa mini pausita. ¿Ok? Y si hay un punto, la melodía es hacia abajo. ¿Qué significa? Que esa idea terminó. Pero también dice, pero espérate, si hay una coma, es posible que ahí la voz respire. Entonces, déjame agregarle el sonido de la respiración. Entonces ya te escuchas una inteligencia artificial que donde hay una coma, lo deja hacia arriba, respira, continúa y cierra. ¿Hacia dónde va eso? Estamos hablando de que ya conocen muy bien hacia dónde nosotros vamos. Mucha gente me criticaba al principio de los teléfonos inteligentes. Rey, ¿por qué tú no mandas notas de voz?
Y yo Porque digo, hay que cobrar, digo eso se yo paga, sencillo. eso se paga. No, yo decía sencillo. El primer iPhone que yo pude comprar fue el iPhone 3. Y lo primero que yo hice fue que yo me leí mi manual. Y en el iPhone 3, en el manual dice todo lo que tú hablas a través de este aparato, toda esa data va a nuestros servidores porque estamos estudiando la voz humana. ¿Cuándo salió el iPhone 3? No recuerdo. Pero hace muchos años. Estaba rico, se lo compró el iPhone 3 cuando salió. Pues, Si son caros ahora, imagínate en esos No, días. pero Estoy- no se compró una flota. Mi querido, ¿qué pasa? Entiendo lo que te digo, es decir, cada vez, y tuve la oportunidad en el 2019 de ir a Silicon Valley y visité Google. Ay, Ahí cuidado. ahí no va todo el Ay. mundo. Ahí no va todo el mundo. Y fui ahí y nos dieron una conferencia. Y lo primero que dijo el conferencista es, antes de que ustedes me lo pregunten, porque ahí fue cuando salió el Hi Google, en esa época fue que salió, y él dijo, sí, toda cosa que se dice a través de un teléfono celular es escuchada y se guarda, porque forma parte de un proyecto mayor. Entonces, nos conocen bastante bien. ¿Hacia dónde va todo esto? Óyeme, está por verse. Que a Reinaldo no le van a replicar la voz, dice. Entonces, No, eso yo ando rodando por ahí hace No, muchísimo ya. tiempo, olvídate de eso. entonces hemos hablado ya de toda la parte de marca personal de Reinaldo, toda la parte como talento, pero también está la parte como gerente de talento. Sí. ¿Cómo nace esa parte? ¿Cómo nace entonces Voces del Mundo o World Voices? Sí. Buenísimo. Hace 23 años fundamos mi esposa y yo World Voices, precisamente para canalizar todos los trabajos de locución que yo hacía en ese momento y de producción. Y también comenzamos a sumar amigos, conocidos, relacionados en el banco de voces, porque cada proyecto que llegaba me demandaba Claro. voces aparte de la mía y aparte de la de Cintia, mi esposa, que también es locutora. Entonces trabajábamos nosotros dos e íbamos sumando amigos, conocidos al barco. Y en esa misma medida nos dimos cuenta de que los que íbamos sumando al banco de voces necesitaban un tipo de formación especializada que no la estábamos teniendo aquí. Y ahí es donde también surge, en paralelo, los Vox Training, que son entrenamientos especializados para talentos de voz profesionales. Es decir, nosotros formábamos no en locución 01, sino en doblaje, en narración de audiolibros, en narraciones de largo formato, ¿Dónde en uno se técnica apunta? vocal, en e-learning. Entonces, nosotros no somos una academia, sino que somos una productora, pero como necesitamos un talento más pulido, pues ahí comenzamos a identificar y traíamos entonces profesores de Colombia, de México, de Puerto Rico, para que nos sumaran conocimiento y sus experiencias, ¿sabes? Entonces, fue como una especie de combinación. Para el 2010 hicimos nosotros el primer taller de doblaje en el país, que fue una experiencia interesantísima. Trajimos personas de Nueva York para que lo pudieran impartir ese taller a actores dominicanos. Y entonces ahí se dio una dinámica de ir formando y eso nos permitió tener un talento bien formado que podíamos ya presentar en distintos espacios internacionales. Y entonces ya sí comenzamos a trabajar como productora desde República Dominicana, pero ya para el mundo. Lo bueno dura poco porque para nosotros ha sido 2 minutos y hemos estado aquí conversando con Reinaldo Infante. Hay un compromiso, te A ver. pedimos por favor que regreses otro día Por porque supuesto. tenemos que seguir hablando contigo y conversando porque ha sido Invítenme. sumamente interesante. Malena, ya tomaré la palabra, ahí está, me estoy portando bien, estoy hablando con pausa porque yo hablo muy rápido, pero muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, tu sabiduría y tu humildad y tan chévere pasarlo contigo aquí. Gracias a ustedes por la invitación y feliz día de la radio. Sí, Sigamos haciendo un buen uso de los micrófonos. ¿Cómo se puede continuar la conversación, las redes sociales? Bueno, me encuentran en @worldvoices _ y en las redes igual, Reinaldo_Infante. Y Camino al Sol, que es mi programa de radio que trabajo cada día de 7 a 9 de la mañana y nos encuentran ahí en caminoalsol.do. Chévere. Gracias. Bueno, gran abrazo.